capítulo 2 están los mensajes que el Espíritu Santo le da a las iglesias del Asia Menor. El primer mensaje es para la iglesia de Éfeso. Yo me voy a detener en el segundo mensaje, que es para la iglesia de Esmirna. Y en estos mensajes muchos estudiantes de la Biblia, estudiosos de la palabra, ven reflejada la historia de la iglesia. Entonces, los diferentes estadios o estados en que en el tiempo la iglesia se fue desarrollando. Una palabra profética para algunos, para otros no. Para otros es simplemente que el Espíritu Santo le habla a la iglesia de ese tiempo que estaban viviendo en esas circunstancias o en esas situaciones. Pero sea que sea una cosa, que sea la otra, siempre la palabra de Dios tiene algo vivo para nosotros, para este tiempo. Yo creo eso. Creo que sacando la historia, sacando ciertas... Siempre la palabra en el Espíritu nos habla. Así que esta es una hermosa iglesia, la iglesia de Esmirna. Por eso la tomé porque nosotros somos una hermosa iglesia. Somos la iglesia del avivamiento. Diga conmigo, es la iglesia del avivamiento. Estamos viviendo el tiempo del avivamiento, donde las cosas suceden. Queden para la gloria de Dios. Esta mañana tuvimos unos hermosos testimonios del poder de Dios. Había una hermanita que estaba presentando su bebé. Hoy, a la mañana, presentaron un bebé. ¿Saben qué? Esa hermana, según los médicos, no podía tener bebé. Pero Dios hace milagros. Y ella tuvo su bebé y hoy le estaba presentando un gordo grandote inflado que no me lo podía levantar yo y apenas tenía 3 meses. Hoy viene una mamá con su bebé también, que estuvimos orando durante un tiempo porque él estaba en terapia intensiva y según los médicos iba a morir el bebé. Y hoy lo trajo a la iglesia, fuimos aquí adelante. Este es un milagro de Dios. Aleluya. Un milagro, Dios hace milagros. En la iglesia del avivamiento suceden los milagros. El Espíritu Santo se mueve, no le pongamos trabas. Dejémoslo que Él actúe. Dejémoslo que Él se mueva libremente. No le pongamos reparos. A veces nosotros estamos juzgando las cosas que suceden. Si no entendemos algo, ya decimos, ¿qué está pasando? Y yo le decía a mi hermano, como me pasaba a mí al principio, hace mucho tiempo, cuando la iglesia recién comenzaba, y yo estaba comenzando a pastorear la iglesia, me pasaron algunas cosas que me sacaron de mi pensamiento, acostumbrado durante años a una iglesia, a un mover, a una forma, a una liturgia. Bueno, un cántico, dos cánticos, el armonio, una oración. Hermanos, ¿quién quiere a ver qué cantamos hoy? Y los hermanos decían, vamos a cantar tal cosa, bueno, vamos a cantar tal. Todo era diferente. Llegaba la hora y pastor, la hora, nos vamos, listo. Yo no sé si ustedes se quedan, pero yo me voy, pero si me voy se iban la hora, era la reunión que va a ser. Bueno, y en una oportunidad le contaba a mis hermanos, cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse en medio de nosotros, me pasó algo que para mí era algo fuera de mi razón y yo no entendí nada. Entonces, como yo era nuevito en el tema de ministrar la palabra, una hermana, me acuerdo perfectamente, le dije a los hermanos esta mañana, una hermanita estaba por allá, ¿no? Había perdido el esposo, una hermana más o menos anciana ya, estaba en el rincón allá. La hermana, cuando teníamos el templo, era esa parte nada más, y la plataforma estaba ahí. Entonces yo me bajo cuando termina el culto y voy a saludar a la hermana, porque en esa semana habíamos estado en el velatorio de su marido y ella estaba demasiado triste. Entonces yo me acerco para ayudarla y decirle, Dios te bendiga, animate, alentate, que habíamos estado con ella en el velatorio, y me acerco y la tomo de la mano y me pongo a orar por ella, y de golpe algo sucede en esa oración y la hermana se cae. ¿Qué pasó? Se desmayó. Claro, el sufrimiento, la tensión, dije yo. Bueno,
Entonces empezamos a hacerle viento para que se reanimara. Perfume. La hermana siempre perfume. Para no sé qué le hacía. Dile vos que soy enfermera. ¿La hace reaccionar? Bueno, nosotros le mandamos perfume, pero no reaccionaba. Estaba Cristian por ahí también, todos estamos tirados para Cristian. No estaba Cristian acá, ¿no? Pero esas cosas empezaron y yo sé qué está pasando. Bueno, no importa. Fue el problema ese de la hermana. Al otro culto, ¿no? Había una pareja y veo a unos hermanos que hacía un tiempito que no lo veía y digo, termina la reunión, voy a orar por estos hermanos y los llamo. Estela sigue, ¿está por ahí? ¿Está Estela? Se fue, bueno. Estela es la cuñada de esta parejita de la se llamaba Doris la chica y el muchacho le decíamos Chaucha. Y lo llevamos a porque acá había una casilla, estaba la cancha, acá era la cancha de vóley, ¿no? Y de acá para acá había una casillita de madera. Entonces nosotros orábamos así. Cuando empezó este mover del Espíritu Santo, algunos hermanos empezaron a orar, o fueguito, ¿vio? Oramos juntos. Y algunos por ahí que querían empezar a orar en lengua. Y los otros hermanos que éramos de la antigua guardia, medio que se espantaron. ¿De qué hacen esto? Digo, para no tener conflicto, los hermanos que oran todos juntos a la casilla de madera. Y en el templo acá quedaban los silenciosos. No entendíamos nada. Entonces oraban los silenciosos acá y acá se sentaba. Le digo al hermano, cuando lo veo, dice, vení que voy a hablar con ustedes, pero no vamos por acá, vamos a la casilla. Me lo llevo, se ve que la casilla estaba en fueguito, había quedado ahí. Y yo lo tomo en la mano a mis hermanos, a la pareja, y estamos orando al Señor, fortalecelo. Padre, que no se aleje de ti. Yo le decía, ayúdalo, bla, 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 bla. Se me cayeron los dos. Menos mal que había un banco ahí, se sentó el hermano en el banco. Y yo dije, ya, esto no puede ser. Acá hay demonios. No oro más por nadie. Ni lo oro más. No va a ser que se me muera alguno, si me llevan preso. Imagina si muere uno en la iglesia. Viene la policía. Allá va el pastor. Entonces dije, no oro más. Miren las cosas que uno hace, ¿no? Así que, bueno, y no oro más. Chao. Hasta que yo no entienda lo que está pasándome acá, Señor, yo no oro más por nadie. Vino un hermano a predicar, no teníamos, yo no era pastor, pero estaba al frente de la iglesia. Vino un hermano a predicar que era pastor. Y me dice, Mario, venga, ore. Él predicó y me hizo pasar para que yo ore. No, se llamaba Rubén Cobos, estaba el hermano. No. Pero orá por los hermanos. Después te digo, le digo. Después te cuento. Así que él ya estaba más canchero, ya había andado por algunas campañas donde la gente le pasaba esto. Dice, no, este es un mover del espíritu, me dice. La gente se cae. Un mover del espíritu, la gente se cae. Sí, me dice, es lo nuevo que Dios está trayendo a la iglesia. ¿Nunca lo viste a Anacondia? ¿Cómo? No. Yo a Anacondia lo sentía, el pastor que predicaba, y pensaba que era un endemoniado. Que reprendía al diablo, ¡diablo! Uy, lo nuevo, ¿vieron? Este mover del espíritu que nosotros no entendemos. Ahora yo veo a los hermanos y le doy la gloria a Dios, porque algunas hasta cacarean como gallinas. Pero la mano, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a pedir a entender a Dios? Imposible. Entonces, cambia toda mi estructura. Bueno, cuesta cambiar la estructura, ¿no? Porque la estructura son pensamientos que se nos meten y que nos forman. Y todo lo que sale de esa estructura para nosotros que es incomprensible, ya no lo recibe.
¿no? Por eso la iglesia del avivamiento, ¿sí?, tiene la mente abierta, el corazón abierto y está esperando siempre lo nuevo de Dios, ¿no? Nosotros decimos, yo creo particularmente que Dios hace cosas nuevas, Dios nos sorprende, Dios es un Dios creativo. Entonces, algunos dicen, no, pero si no está en la palabra de Dios, no la recibo. Bueno, yo voy a tener cuidado, pero también voy a tener cuidado de no interferir en la obra que Dios quiere hacer. Para eso tenemos que tener discernimiento y tenemos que estar en comunión con el Señor y ver lo que Dios está queriendo hacer. Entonces, Dios está haciendo milagros. Yo le hablaba a una hermana y le decía, ¿qué es una iglesia? La iglesia es, como le enseño a los hermanos en los renuevos, la iglesia es un organismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una organización. Había un hermano antiguamente que decía, cuando oraba, él decía, le decía a Dios que bendijera la institución. Y cuando a mí me decía institución, algo me salía de la institución. Esta es una institución, decía yo. Es una institución de bien público, sin fines de lucro. Y yo decía, esto no es la iglesia. Yo leía la Biblia y la palabra de Dios no me decía que la iglesia es una institución, me decía que la iglesia es un cuerpo, es un cuerpo vivo. No es una organización, es un organismo. Hay una diferencia abismal entre una organización y un organismo. Porque la organización es una serie de elementos unidos, juntos, para hacer algo. Por ejemplo, o sea, un auto es una organización de piezas puestas juntos, ¿no? ¿Para qué? Para uno que lo lleve a uno. Ahora, en una organización, si es un auto, si a uno se le pincha una rueda, ¿no es cierto?, ¿qué hace? El hombre se baja, va al baúl, con gato, rueda, sigue. Eso es una organización. Se cambian los elementos que se echan a perder o que no sirven. Ahora, en un organismo yo no puedo sacar mi brazo. Ahora por ahí, pues, ¿no? Porque ya se me gastó. Estaría bueno. Traigan uno nuevo. Me pongo uno nuevo y sigo andando. Pero no se puede hacer eso porque somos un organismo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando algo se lastima? Cuando nos lastimamos, ¿qué hacemos? ¿Lo desechamos? No. Lo sanamos. En el organismo, hoy le dije a una hermana, estás pinchada. Te desinflaste. Traiga una que esté inflada. Esto podemos hacerlo, pero en el cuerpo de Cristo las cosas no son así. La iglesia no es algo vivo, ¿no es cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es milagroso. Amén. ¿O no? Amén. Él lo resucitó de los muertos. Amén. ¿No? Él lo hizo milagro, no es un milagro de Dios. Amén. A ver, la palabra, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y qué cosa más extraordinaria que la palabra se haya hecho carne. El verbo de Dios se hizo carne. Jesucristo es el verbo de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios encarnada. Y el milagro de Dios se hizo. Y este es el cuerpo de Cristo, cuerpo milagroso. Entonces, en la iglesia no sucede lo que nosotros pensamos que va a suceder en la iglesia. En la iglesia sucede los milagros que Dios tiene preparados para que sucedan. La iglesia no es algo que se pueda entender mentalmente, es algo que se recibe por fe. Eso es la iglesia, un cuerpo vivo en donde nos recorre todo una misma sustancia.